Verificar pleno respeto y garantías de los referidos ciudadanos en cuanto a los derechos que les asisten. Bien, destacar para el día de hoy se tiene previsto el debate de juicio oral conforme a lo verificado por el estrado judicial. Para tal efecto, en primer lugar, señora fiscal, en uso de la palabra a fin de que informe al despacho si se presentaron manifestaciones preacordadas de responsabilidad. Señoría, en torno al tema que usted propone, no, señoría, no ha sido informada sobre ese tema. Gracias, señora fiscal. Como quiera que la señora fiscal indica, no se han presentado o no tiene conocimiento de la existencia de manifestaciones preacordadas de responsabilidad y estando presente en esta actuación procesal dos de los aquí acusados, el señor Carlos. Mi deber es informarles, señores, que como personas vinculadas a este proceso, la ley les otorga una última posibilidad, una última ocasión de presentarse o efectuar una manifestación unilateral de voluntad, es decir, de allanarse a los cargos, precisamente en este instante en que se está dando inicio al debate de juicio oral. De todas maneras, recordarles que como una de las conductas por las que procede este juicio es el de extorsión frente al mismo y sus delitos conexos, aplica una prohibición legal en cuanto a la posibilidad de conceder rebajas de pena en virtud de preacuerdos, negociaciones o de allanamiento a cargos, de manera que en caso tal que decidiesen aceptar unilateralmente esos cargos, pues digamos tendría un beneficio más que todo de carácter procesal. Eventualmente habría que examinar si las conductas no fueron modificadas con posterioridad a la ley 890 de 2004, pues se procedería a dejar de aplicar unos incrementos de pena. Pero en principio, los delitos por los que proceden no conllevan ningún beneficio de pena. Como les digo, es un beneficio más que todo de carácter procesal. También deben saber que si decidieran aceptar dichos cargos, estarían ustedes renunciando a los derechos que tienen a guardar silencio, a la no autoincriminación, ya que sea la fiscalía la que demuestre su responsabilidad en el desarrollo de juicio. Señores defensores, supongo yo que el tiempo que me demoré en poderme vincular a la conferencia, ustedes han aprovechado esta posibilidad para refrescar a sus asistidos sobre los derechos, ¿correcto? Referente a sus derechos de no autoincriminación y demás. Gracias, doctor Luis Gerardo. De igual forma, su señoría, Rubén Darío, ayer estuvimos conversando y tiene claros los derechos a que le asiste como procesada. Bien, muchas gracias, doctor Luis Gerardo. En este caso, señor Carlos, en cuenta los cargos formulados por la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación, como les digo, tienen que ver con injustos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravado, consumado en grave tentativa, hurtos calificado agravado, secuestro extorsivo agravado, porte de armas de fuego frente al señor Carlos Julio y frente al señor Rubén Darío. Pues a ver, permítame confirmo, pero sí, básicamente son los mismos comportamientos. ¿Cómo se declaran ustedes, señores, frente a esos cargos? ¿Consideran que tienen ustedes responsabilidad o se declaran inocentes?
Doctora, yo me declaro inocente. Rubén Darío Torra se declara inocente. Gracias, señor Carlos Julio. Señor Rubén. Rubén Darío se declara inocente. Gracias. Sí, señor Rubén Darío. Gracias. Dada la reafirmación de inocencia realizada en ellos, frente a ellos persiste la presunción de inocencia. Señora fiscal, en uso de la palabra, a fin de presentar argumentación inicial. Gracias, señoría. En esta oportunidad que concede la ley para presentar la teoría del caso, en este proceso, la fiscal titular ha considerado que está en capacidad de solicitar que se profiera al finalizar este juicio una sentencia condenatoria en contra de Carlos Julio Pulido Delgado, Rubén Darío Torra Carvajal, Silverio Rivera Pulido y Mariano Alexander Torra Carvajal como autores del delito de concierto para delinquir del artículo 340, inciso segundo del Código Penal, conducta cometida en concurso material y heterogéneo respecto de las siguientes personas y por los siguientes delitos. En torno al señor Carlos Julio Pulido Delgado, probará, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad en el concurso heterogéneo de las siguientes conductas punibles: secuestro extorsivo agravado del artículo 169, 170, numerales 1 y 6 del Código Penal; concurso homogéneo de hurto calificado y agravado, artículo 239, 240, inciso 2 y artículo 241, numeral 9 del Código Penal, en concurso homogéneo por 3 hechos; concurso homogéneo de extorsión agravada y consumada del artículo 244 y 245, numeral 3 y 6 del Código Penal, por 2 hechos; concurso homogéneo de extorsión agravada en grado de tentativa, artículo 244 y 245, numeral 3 y artículo 27 del Código Penal, en una homogeneidad en 5 casos; o concurso homogéneo en 3 hechos en donde utilizaron armas de fuego. Entonces está por el artículo 365, numeral 4 y numeral 7 del Código Penal, que corresponde a la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en la modalidad de porte; fabricación, tráfico, porte de armas o municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos en la modalidad de porte, artículo 366 del Código Penal, en un solo hecho. Como víctimas del secuestro se presenta el señor Napoleón López Velandia, siendo víctimas de hurto los señores Isaías de la Cruz Espinel, Napoleón López Velandia y Efraín Cabeza Flores. Otra víctima de extorsión una víctima de extorsión agravada consumada está el señor Efraín Cabeza Flores y José Lo Capacho. Y como víctima del delito de extorsión agravada en grado de tentativa están los señores Isaías de la Cruz Espinel, Napoleón López Velandia, Daniel López Velandia, Efraín Cabeza Flores, Ludwig Jaimes Pavón. En torno al señor Rubén Darío Torra Carvajal, la Fiscalía titular se compromete a probar más allá de toda duda razonable la responsabilidad del concurso heterogéneo de las siguientes punibles, como ya lo mencioné, el señor Rubén Darío Torra Carvajal, por el delito de secuestro extorsivo agravado del artículo 169, 170, numerales 1 y 6 del Código Penal; concurso homogéneo de hurto calificado y agravado, artículo 239, 240, inciso 2, artículo 241, numeral 9 del Código Penal, en 3 oportunidades o 3 hechos; el concurso homogéneo de extorsión agravada consumada, artículo 244, 245, numerales agravada por los numerales 3 y 6 del Código Penal, en 2 circunstancias; concurso homogéneo de extorsión agravada en grado de tentativa, artículo 244 y 245, numeral 3, artículo 27 del Código Penal, en 5 oportunidades o 5 hechos; concurso homogéneo de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en la modalidad de porte, artículos 365, agravado por los numerales 4 y 7 del Código Penal, en 4 hechos; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas
o explosivos en la modalidad de porte, artículo 366 del Código Penal, en 4 hechos. Como víctima del secuestro está el señor Napoleón López Velandia, siendo víctimas de hurto los señores Isaías de la Cruz Espinel, Napoleón López Velandia, Efraín Cabeza Flores, siendo víctima de extorsión agravada consumada el señor Efraín Cabeza Flores y José Lo Capacho, y como víctima del delito de extorsión agravada en grado de tentativa, los señores Isaías de la Cruz Espinel, Napoleón López Velandia, Daniel López Velandia, Efraín Cabeza Flores. Respecto del señor Silverio Rivera Pulido, se compromete a probar más allá de toda duda razonable su responsabilidad en el concurso heterogéneo de las siguientes conductas punibles: secuestro extorsivo agravado, similar al anterior, concurso homogéneo de hurto calificado y agravado en artículos 239-240 inciso segundo, artículo 241, numeral noveno del Código Penal en 3 hechos, extorsión agravada consumada, artículo 244 y 245, numerales 3 y 6 del Código Penal en 1 hecho, concurso homogéneo de extorsión agravada en grado de tentativa, artículos 244 y 245, numeral tercero y artículo 27 del Código Penal en 4 hechos, concurso homogéneo de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en la modalidad de porte, artículo 365, numeral cuarto y séptimo del Código Penal en 3 hechos, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos en la modalidad de porte, artículo 366 del Código Penal en 1 hecho. Como víctima de secuestro está el señor Napoleón López Velandia, las víctimas de hurto, los señores Isaías de la Cruz Espinel, Napoleón López Velandia y Efraín Cabeza Flores. La víctima de extorsión agravada consumada es el señor Efraín Cabeza Flores, y la víctima del delito de extorsión agravada en grado de tentativa se encuentran los señores Isaías de la Cruz Espinel, Napoleón López Velandia, Daniel López Velandia y Efraín Cabeza Flores. Respecto al señor Mariano Alexander Torra Carvajal, como responsables del concurso heterogéneo de las siguientes conductas punibles: el concurso homogéneo de hurto calificado y agravado, artículo 239-240, inciso segundo, artículo 241, numeral noveno del Código Penal, en 2 circunstancias. Concurso homogéneo de extorsión agravada en grado de tentativa, artículo 244 y 245, numeral tercero, y artículo 27 del Código Penal, en 2 hechos. Extorsión agravada consumada, artículo 244 y 245, numeral tercero y sexto del Código Penal, con 1 hecho. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en la modalidad de porte, artículo 365, agravado por los numerales cuarto y séptimo del Código Penal en 2 hechos, y la norma del artículo 366, que corresponde a la fabricación, tráfico, porte de armas o municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, en la modalidad de porte en 1 hecho. La víctima de hurto es el señor Isaías de la Cruz Espinel. Víctima de extorsión agravada consumada es el señor Efraín Cabeza Flores. Víctima de extorsión agravada en grado de tentativa está el señor Isaías de la Cruz Espinel y Efraín Cabeza Flores. Estas circunstancias, y para probar más allá de toda duda razonable, será con los testimonios de Isaías de la Cruz Espinel Martínez, Nelson Espinel Reátiga, Julie Espinel, Hernando Carvajal, Napoleón López Velasco, Jorge López Velasco, Cornelio López Velasco, Efraín Cabeza Flores, Diana Carolina Cabeza, Nero Velandia, Ludwig Jaimes Pavón, José Lo Capacho, Pablo Lizarazo Rodríguez, Luis Antonio Villamizar Jaimes y Anderson Fabián Carvajal. Se demostrará de la existencia del delito de concierto para delinquir, es decir, la pertenencia de los acusados a un grupo de delincuencia organizado que delinque desde el primer trimestre del año 2018 aproximadamente hasta el momento de su captura en los municipios de Santa Bárbara y Huaca, el corregimiento de Berlín, del municipio de Tona y otros municipios del departamento de Santander, que se concertaron entre sí para cometer diferentes conductas punibles
atentaron contra la seguridad pública al almacenar, portar y utilizar armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Atentaron también contra el patrimonio económico de los señores Isaías de la Cruz, Espinel Napoleón López Velandia, Daniel Velandia Velasco, Efraín Cabeza Flores, Ludwig Jaimes Pavón y José Lo Capacho, y secuestraron al señor Napoleón López Velandia. Las víctimas señalarán a Carlos Julio Pulido Delgado, alias Cabullo, como una de las cabezas de la organización que planea e imparte órdenes, utiliza su alias para intimidar a la población, participa en las extorsiones y secuestros. Además será señalado de manera directa por el señor Napoleón López Velasco como autor del delito de secuestro, hurto y extorsión de que fue víctima. Asimismo, el señor Daniel Velandia Velasco lo señalará como coautor de la extorsión y Ludwig Jaimes Pavón como coautor de los delitos de hurto y extorsión de los que fue víctima. Las víctimas igualmente señalarán a Rubén Darío Torra Carvajal, alias Tiro Loco, como miembro de la organización y será señalado de manera directa por el señor Napoleón López Velasco como coautor del delito de secuestro, hurto y extorsión de que fue víctima. Asimismo, el señor Daniel Velandia Velasco lo señalará como coautor de la extorsión. Ludwig Jaimes Pavón como coautor de los delitos de hurto y extorsión de que fue víctima. Efraín Cabeza Flores, su hija Diana Carolina Cabeza como coautor de los delitos de hurto y extorsión de que fue víctima aquel, y José Lo Capacho como coautor del delito de extorsión. Los investigadores del CTI darán cuenta de las armas de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas que les fueron incautadas a Rubén Darío Torra Carvajal en la finca del Espejo, donde vivía y que fue objeto de allanamiento. Armas que fueron incautadas y cuyas actas serán introducidas como prueba documental. Entre estas armas se encontró el arma que le fue hurtada a Efraín Cabeza Flores el día de los hechos de que fue víctima, y también se